Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Un cordial saludo a todos los oyentes de Unisucre FM 100.8, la emisora de la Universidad de Sucre. Hoy estamos en una nueva edición de nuestro programa Diálogo y Salud de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre y de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Recordemos que Diálogo y Salud es un espacio semanal en el cual abordamos temáticas de salud, invitamos a expertos, conversamos también con las personas que hacen parte de los equipos de salud, las personas que hacen parte incluso de las disciplinas que nos ayudan a entender la salud, con el fin de conocer las diversas dinámicas que interfieren en este interesante tema y que nos van a ayudar a entenderlo mucho mejor, no solamente para los que estamos en el sector salud, sino también para todas las comunidades. Hay un tema que ha sido de creciente interés y aunque ha estado vinculado a nuestra normativa, en seguimiento también a las normativas mundiales y que tiene que ver con la interculturalidad. Y hablar de interculturalidad para nosotros desde la academia es en este momento pan de todos los días. Ha habido una transformación en los currículos, en las formas de ver la salud, desde las universidades, precisamente en seguimiento a nuestras nuevas perspectivas de la salud en el mundo, motivadas principalmente por la atención primaria en salud, a la cual en Colombia, pues por lo menos estamos empezando a acogernos, queremos que sea así. Y la interculturalidad es uno de los aspectos que más nos va a generar, que más nos está generando interés, por su utilidad, por la necesidad de comprenderla mejor, por la necesidad de que sea efectiva y que se pueda hacer de verdad, no solamente desde los títulos, desde los planes de salud. Pero para hablar sobre interculturalidad, tenemos a 3 invitados que unos de ellos lo han vivido como estudiantes, pero también lo han vivido como funcionarios del sector salud, estudiantes, y también tenemos a una de nuestras docentes más destacadas y que sabe mucho de interculturalidad y que incluso su acervo y su sustento científico ha tenido que ver con experiencias investigativas relacionadas de una u otra manera a partir de la interculturalidad. Voy a presentarlos. Ellos son la doctora Mara Osorno Navarro. Ella es enfermera y actualmente es doctora en salud pública de la Universidad CES de Antioquia. Igualmente nos acompañan los estudiantes Valdir Pava Osorio y Yaciris Paternina. Ellos están recién graduados, les enviamos un saludo porque estaban muy contentos el día de su graduación, estaban muy felices. Se graduaron hace una semana como los nuevos magísteres en salud pública y ellos tienen mucha experiencia en su trabajo con la institucionalidad, pero más recientemente, precisamente a raíz de su experiencia investigativa con la que se graduaron, han podido tener una inmersión bastante interesante desde la interculturalidad. Así que vamos a entrar en materia, pero primero vamos a tratar de conocer qué es la interculturalidad y por qué debemos saberlo para que no, desde la comunidad y en estos momentos en donde la salud infortunadamente hace parte de los debates polarizados a nivel político, no sean estos términos mal utilizados o mal entendidos precisamente cuando necesitamos comprenderlos mejor. Vamos a preguntarle a la doctora Mara, qué es interculturalidad y principalmente en el aspecto relacionado con la salud. La interculturalidad es un tema muy importante y que de hecho está inmerso en el Plan Decenal de Salud Pública. En uno de sus capítulos habla de salud propia e intercultural con los pueblos y comunidades étnicas. Es importante que nosotros los profesionales de la salud tengamos en cuenta la interculturalidad porque hace parte del reconocimiento y esa protección a sus derechos, claro, el respeto a sus saberes ancestrales, el reconocimiento de la importancia que para poder obtener una salud integral,
una salud continua, es importante saber y conocer todos los tipos de etnias, llámese indígena, afro, rum, Sí. palenqueros, ¿sí? Es importante tener en cuenta su cultura y respetar todas esas costumbres, tradiciones que hacen parte de las diferentes etnias. Entonces, de eso se trata la interculturalidad, que nosotros como profesionales de la salud tengamos en nuestros currículos esos saberes ancestrales que son muy importantes, que a veces demeritamos a estas personas, pero cada una de ellas con sus saberes a través de la botánica, la parte medicinal con plantas, eso es importante, la partería, que es muy importante también en estas etnias, y entonces es reconocer y respetar, ¿sí?, esa interculturalidad y que de una u otra manera legitimar ese saber. Tenemos entonces que la interculturalidad es una relación de intercambio, ¿sí? De intercambio y en igualdad de condiciones, en este caso diferentes saberes y en este caso relacionado con la salud. Esto se hace a través de una comunicación igual de igualitaria, de unas condiciones que si no se tienen hay que buscarlas para tratar de llegar a ese entendimiento. Esto se logra a través de la comunicación para la salud, que aporta herramientas para ello hasta lograrlo, para poder dar una comunicación y lograr este intercambio. No es darlo por darlo, llegar a una comunidad o llegar o dialogar con otros segmentos poblacionales con unas características culturales bastante, digamos, precisas y distintivas, sino que hay que dar las condiciones para ello. En este orden de ideas, ¿cómo se logra romper ese paradigma que hay en donde el personal de salud, incluso nosotros a veces, como desde la academia o desde cualquier otra disciplina que tenga que ver con asuntos que tengan que ver con la salud, no lleguemos con una actitud vertical, impositiva a las comunidades, a hablar con ellas, porque necesitamos conversar con ellas para poder generar salud. Sin ellas, sin las personas, no podemos hacer salud. ¿Cómo hacemos para romper esas costumbres que digo yo desde la institucionalidad o de nosotros como profesionales? Bueno, siempre debemos de adquirir cada uno de nosotros, tener esa confianza hacia esas personas que tienen su experiencia, que es muy importante. Y lo dijiste, que es la horizontalidad, de que nadie es más que otro en este proceso del discurso y de ese saber. Sí. Entonces, la importancia de erradicar el episteme, Sí. ¿sí?, de esa colonización existente a través de nuestra historia, y darle la importancia a ese saber popular, a ese saber ancestral. Sí. Que ellos conocen mucho la cosmovisión y la cosmogonía de cada etnia, entonces Sí. hay que darle esa importancia y, como tú lo dijiste, ya darles el acercamiento hacia la academia para que podamos negociar Sí. de cierta forma esos saberes. Pero primero tenemos que conocer cada uno de nuestras etnias, de nuestras culturas, porque si nosotros somos profesionales y vemos que en Sucre, por ejemplo, Sí. es pluriétnico y multicultural, Sí. tenemos que saber esas diferentes culturas para poder alcanzar esa atención holística, esa atención integral. Y con este nuevo modelo predictivo, preventivo y resolutivo, por supuesto que tenemos que adquirir esa habilidad y esas destrezas para poder llegar a esa atención de calidad, eficiente y eficaz. Y usted ha tocado un tema que es, digamos, el eslabón perdido, que bueno, que lo hemos encontrado aquí. Sabemos ya cómo que tenemos que hacerlo, sabemos ya cómo debemos hacerlo. Ahora hay que intentar hacerlo. Entonces, tiene que haber una conciencia del personal de la salud y de los académicos de que tienen que formarse, no solamente conociendo las particularidades de esas culturas con las que les va a tocar dialogar en determinado caso de que vaya a hacerse una intervención en salud, sino también conocer sus propias debilidades. Hay un trabajo personal del profesional. Claro que sí, se trata de llegar hasta donde están ellos,
¿cierto? Claro. A todos los territorios, el conocimiento del territorio no solamente como un espacio o un Sí. lugar, sino que dentro de ese territorio hay muchas interacciones y muchas dinámicas. Sí. Y dentro de esas dinámicas está la cultura, Sí. ¿sí? Las costumbres, las tradiciones y respetar esa parte. Entonces nosotros tenemos que movernos, hacer movilización social Sí. como salubristas para poder llegar a esos territorios. De hecho, actualmente los equipos básicos están haciendo Sí. algo de eso y por supuesto que necesitamos tener el entendimiento de lo que pasa con esas culturas, Sí. escucharlos, que exista esa participación social, que exista esa transdisciplinariedad. ¿Y esa transdisciplinariedad qué es? Tener en cuenta el saber popular, ¿sí? El saber ancestral. Entonces, creo que esas estrategias de salud pública son muy importantes. Sí. Y por supuesto ir hasta donde están esas comunidades para tener ese reconocimiento de Sí. sus diferentes contextos y escenarios para poder intervenir y hacer diferentes acciones. En ese orden de ideas, en la Facultad de Ciencias de la Salud estamos, en una tarea bastante comprometida para incluir la interculturalidad, no solo como un conjunto de teorías, ni tampoco un conjunto de conocimientos, sino para transversalizar este enfoque, que es posible transversalizarlo en todos los programas que la integran. Hasta el momento pues se ha logrado avanzar en enfermería, se ha logrado avanzar principalmente en la maestría en salud pública, que incluso lo está transversalizando en el currículo. ¿Cómo vamos en ese sentido en la facultad? Creo que vamos con caminos despacios, pero certeros, ¿sí? Acercándonos cada vez más a eso, con los diferentes conversatorios, los diferentes diálogos que hemos tenido con estas diferentes etnias y que nos han dado esa oportunidad de conocerlos, ¿sí? Entonces yo creo que vamos por un buen camino. Ahora tenemos que trazarnos otra serie de metas, como es el hecho de que la academia permita que estas personas hagan parte de nuestro currículo, Bien. que hagan parte de nuestras aulas, que también compartan toda esa experiencia tan enriquecedora y fortalecida, ¿sí? Para que los estudiantes se enamoren de cada una de estas etnias, se enamoren de cada una de estas labores que hacen, que son muy importantes, como la partería, que es patrimonio cultural inmaterial, que ya el CISPI, que es el sistema propio de salud, ¿sí? Como en el caso que ya fue aceptado y que se va a implementar ya se ha legitimado, como es el hecho de la etnia zenú, que ya Sí. lo tiene y que a partir de julio 30 supuestamente se debe de implementar y que nos falta mucho para llegar. Entonces, por eso la academia debe de acercarse más para saber cómo vamos a hacer para implementar ese CISPI, que exista esa unión, un puente entre ese saber ancestral, ¿sí? Y ese saber occidental. Entonces, necesitamos, por eso, aunar esfuerzos, Sí. fortalecer esas redes para poder llegar a eso. Por supuesto que estas personas también necesitan capacitarse y certificarse, Sí. para tener mayor confianza, ¿sí? De todas las personas, porque a veces las personas no confían en esto. Entonces es importante darlo a conocer, ¿sí? Replicar toda esa información que sabemos cada uno de nosotros y que se pueda remunerar a estas personas, que estas personas hagan parte de esos equipos básicos, Sí. que hagan parte de esa atención primaria. Entonces, la importancia de que también legitimemos, Sí. y que de una u otra manera ellas puedan certificarse y que puedan remunerar, Sí. ¿sí? Ese trabajo que ellas realizan. Pues todas las personas que hacen parte de la medicina tradicional, la partería, que son matronas, Sí. todo ese grupo de personas lo necesitan. Bien, ya vamos a ahondar más sobre cómo poderlo hacer, cómo dar los pasos. Nosotros lo estamos haciendo desde la academia, pero aquí hay algo bastante importante y es que la universidad está llamando también a los actores del entorno a entender el proceso. Porque a lo largo de estos diálogos, como usted lo ha dicho, e invito a todos los oyentes
revisar la página de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, la cuenta de YouTube, donde estamos consignando todas estas experiencias, como los diálogos de saberes. Hemos tenido ya 2 diálogos de saberes interculturales en donde hemos conversado y dialogado y llegado a esto de lo que estamos hablando, a tratar de encontrar un lenguaje común, aprovechando esa generosidad de las experiencias que han tenido países como Ecuador, países como México, que incluso tienen una institucionalidad en algunas partes un poco más avanzadas en cuanto a la articulación de la perspectiva intercultural en el sistema de salud. Y en ese sentido hemos tenido mucho enriquecimiento escuchando esas anécdotas y esos alcances y esos logros que han llevado, incluso haciendo lo que usted dice, profesora Mara, dirigidos por los mismos agentes interculturales que han logrado ser formados también en el sistema y en la medicina, teniendo al final los 2 enfoques, tanto la perspectiva intercultural como los conocimientos de la medicina y de la salud occidental. Pero vamos a mirar esto que nosotros estamos viviendo en el territorio, y para ello nada mejor que las experiencias investigativas de nuestros estudiantes, que en los últimos años han incorporado en número y en complejidad la perspectiva intercultural en sus experiencias investigativas. Tal es el caso pues de donde más se puede hacer, pues porque se trata de un programa de posgrado que tiene pues un alto componente de investigación, que en este caso sería la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Y para ello nos acompañan 2 de los recién graduados, y ellos tienen una experiencia investigativa que incluso fue destacada, tuvo un reconocimiento meritorio en su trabajo de grado final, un trabajo de grado dirigido por la doctora Mara, y ellos son Yaciris Paternina y Valdir Osorio. ¿De qué se trató esta experiencia de ustedes desde la perspectiva intercultural? Y no solamente nos cuentan la parte técnica, ¿qué anécdotas ustedes pueden resaltar de esa incorporación, que es la primera vez que ustedes lo hacen? ¿Cuál de los 2? Valdir, adelante. Muy buenas tardes a la comunidad de la Universidad de Sucre. Pues sí me gustaría tener en cuenta un concepto muy claro. Sí. Yo creo que lo que es cultura, lo que es historia, lo que es salud, pues son construcciones sociales que se hacen en el territorio, y hay un concepto importante en cultura de Gifford Hirsch, donde define la cultura como ese conjunto de significados y símbolos que son transmitidos de generación en generación. Partiendo de esta premisa de la definición de cultura, pues nosotros hicimos una inmersión en el municipio de San Onofre Sucre, precisamente en el Rincón del Mar, no solamente aportando nuestros conocimientos también académicos, pero también nuestro trabajo de grado, que es el cuidado de la vida, titulado El cuidado de la vida y la salud, cuyo propósito de nuestra investigación es comprender en esas dinámicas familiares, esas dinámicas de la población, sobre cómo las mujeres gestantes del Rincón del Mar cuidan la vida, cuidan el cuerpo, cuidan su salud dentro de su propio territorio. Gracias, y continuamos contigo, Valdir, para que nos expliques bien, y vamos a una pausa breve. Nos encontramos en breve. Hoy en Diálogo y Salud con expertos de la Universidad de Sucre y Universidad de Antioquia sobre cómo se interviene la salud en las comunidades. Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos en Diálogo y Salud, el programa, el podcast y el programa radial de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Hoy estamos con 3 invitados especiales. Ella es la doctora Mara Osorno Navarro, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora en Salud Pública, y nuestros estudiantes recién egresados, Valdir Pava y Yaciris Paternina. Y le interrumpimos sin querer, Valdir nos estaba contando esta experiencia investigativa que tuvieron en el municipio de San Onofre, y
su inmersión en lo intercultural y las precisiones que nos estabas contando sobre los términos. Por favor, adelante. Ok, profe. Pues sí, las mujeres del Rincón del Mar no solamente nos abrieron las puertas de sus casas, Sí, sino también sus memorias, sí, nos contaron historias, sí, en espacios inclusive íntimos, donde hacían narraciones bastante complejas sí, y de cierta forma nos comentaban de cómo cuidaban la salud y dentro de su propia cosmovisión, sí. entendida la cosmovisión como un conjunto de saberes, de conocimientos, de arte, de moral, Sí. y que de cierta forma son transmitidos de generación en generación. También hubieron confrontaciones, es decir, nosotros como investigadores no solo entramos como investigadores, sino como aprendices dentro del territorio. Desaprendemos en el sentido de que tocó buscar un enfoque un poco más epistemológico para poder comprender y adaptarnos a ese lenguaje popular en el territorio y de cierta forma entender lo que ellas nos decían, lo que ellas hacían dentro de ese contexto observacional que se hizo en el territorio del municipio del Rincón del Mar. Y de cierta forma pues aprendimos con ella. Reinterpretamos ciertas situaciones en el territorio dentro de ese contexto ambiental, territorial, ese contexto de salud, como desaprender esos conceptos también biomédicos como tal y adaptarnos al territorio. Yasiris, desde el punto de vista personal, porque has estado en el sector salud, has abordado la investigación, has tenido que abordar la investigación desde esos enfoques no biomédicos, sino ya cualitativos, de la aproximación a comprender unas realidades más allá de solo medirlas. ¿Qué reflexión te deja el haber estado en estos 3 escenarios y para ti y como profesional? A ver, los saberes en San Onofre surgen como una forma de resistencia. Sí. Es un pueblo completamente golpeado por el conflicto, por el abandono, por la exclusión. Y sus saberes han sido la única forma de preservar la vida. Ellos con sus saberes ancestrales, la partería, las sabedobras, son los que han cuidado la vida y la salud de todas las generaciones. Desde el conflicto armado cuidaron la vida y la siguen cuidando ahora. Entonces fue enriquecedor porque uno desde afuera sí entiende que hay otra cultura, que manejan las cosas diferentes, pero estando inmersos en ellos, sí. Uno se enamora de la forma como ellos llevan su vida, cómo la entienden, cómo valoran el día a día, cómo valoran las pequeñas cosas. Sí. El respeto que se tiene por las culturas diferentes. O sea, ellos nos abren las puertas y nos cuentan sus historias y nos cuentan lo que hacen, pero respetuosamente, y eso hace que nosotros también los escuchemos con el mismo respeto. Profesora Mara, quiero dejarla hablar por algo que nos llama mucho la atención y que yo siempre pregunto cada vez a mis estudiantes, y es cómo es posible, que los PIC, o que los planes de desarrollo, que los planes de salud, los POA incluso, puedan adoptar estos enfoques así con estas experiencias que hemos llevado, o por qué todavía sigue pareciendo que hay una ruptura. Como salubristas tenemos una Biblia que debe ser regida por todos los salubristas y que debemos de conocerlo, que es el Plan Decenal de Salud Pública. Dentro de ese Plan Decenal de Salud Pública habla mucho de esta parte de interculturalidad, del enfoque diferencial, sí. de abordar a las personas como sujetos de derechos, sí. en esa protección y esa garantía de los derechos. Entonces, en ese enfoque diferencial, por supuesto que estamos llamados a que lo tenemos que hacer. Sí, que toda la atención debe ser basada en esa interseccionalidad, sí. y en ese enfoque diferencial. Interseccionalidad porque miren que ellos trabajaron en ese territorio azotado por el conflicto armado interno, sí. que son afro, una sí. población afro donde el 95.3% son afro,
en San Onofre, y que entonces son negras, mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, esa interseccionalidad donde han sido discriminadas por todo lo que dijimos anteriormente. Entonces debemos de basarnos en esos planes de acción con respecto a ese enfoque diferencial, que son diferentes. No podemos atender a una mujer afro igual que a una indígena o igual que un mestizo, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es importante también que podamos enfatizar de que es un territorio del conflicto armado. Por supuesto es que donde debemos de resaltar esa cultura, donde debemos resaltar esos saberes, no solamente ancestrales como tal y de parteras, sino de todas las mujeres que son abuelas, que son madres y que tienen ese conocimiento y que ellas son guardianas de ese conocimiento ancestral, guardianas del cuidado de la vida y de la salud. Entonces es muy importante que tengamos que resaltar eso, y la parte de que si existen estas parteras, porque hay dificultades tanto en el acceso geográfico y otro tipo de accesos en las demoras en la atención en salud, tenemos que resaltar esas sabedoras que nos pueden ayudar y colaborar para disminuir, que las atenciones sean muy buenas, que sean personalizadas, que podamos de una u otra manera disminuir la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal, que es el caso que nos está sucediendo en Colombia, y que en nuestro Sucre estamos por encima de la media nacional con respecto a eso, que podamos atender a una mujer y pueda decidir con su cuerpo, ¿sí?, que quiere parir a su hijo, y no que existan ese 90 y tanto % de cesáreas, que es lo que se está dando actualmente. Entonces, si somos guardianas y estas madres, estas sabedoras son guardianas de ese cuidado y de la salud, además de disminuir la morbimortalidad, podemos disminuir la violencia obstétrica que nos azota también, que es un fenómeno importante dentro de las instituciones de salud y que las han vivido la mayoría de mujeres, porque no decidimos sobre nuestro cuerpo, sino que el profesional quiere decidir sobre nosotros y de qué manera vamos a parir nuestros hijos. Entonces es importante hablar que a través de darle la importancia del caso, de los saberes ancestrales, podemos disminuir esa violencia obstétrica, disminuir la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Parece que a pesar de las prevenciones que todavía existen sobre algunas prácticas ancestrales, y usted ha mencionado una que es en este momento, digamos, la más, entre las que más está siendo estudiada, está siendo recuperada, que ha tenido un gran logro, como el que usted citó, de la partería como declarada como patrimonio inmaterial por la UNESCO, y que nuestras parteras han tenido toda una historia incluso de dolor, de persecución por agentes del sistema, y que infortunadamente, y es una de las razones por las cuales la Organización Panamericana de la Salud impulsa la interculturalidad, precisamente tomando como referencia y como ejemplo la partería, es por la menor cantidad de casos de morbilidad y de mortalidad que se presentan en los partos atendidos por parteras. Entonces no se trata de un asunto de percepción solamente, se trata de un asunto medido. Una partera puede demorar 9 y 12 años antes, con una formación desde que está adolescente, antes de atender su primer parto, con un conocimiento de una persona que ha atendido 500 y hasta 1000 o hasta 7000 partos, como vimos en una reciente experiencia con parteras del municipio de San Onofre, donde una matrona a lo largo de toda su vida había atendido más de 7000 partos, de los cuales el número de partos complicados había sido prácticamente nulo, lo que no es cifras que no puede ser iguales a las cifras que nos está ofreciendo a veces el sistema occidental, en donde tenemos infortunados picos a veces de morbilidad y mortalidad materna, y sabemos que la mortalidad materna es un indicador de desarrollo. Entonces, si tanto invertimos y tenemos un saber basado en la práctica y en un conocimiento holístico, personal, psicológico, de acompañamiento, un ambiente seguro para la mujer que va a parir, o sea,
toda una serie de saberes que confluyen en una sola persona, practicado durante muchos años. Y aquí la idea de cómo podemos seguir vinculándolas al sistema, porque es una tarea nuestra. Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, y también nosotros como trabajadores de la salud, es importante proteger ese saber, que no se extinga, porque eso es lo que está sucediendo, Sí. porque si no lo multiplicamos intergeneracionalmente, es importante que nosotros dejar que no se muera, ¿sí? De no eliminar ese saber y que haga parte de nuestra atención en salud. Entonces es un llamado a toda la academia, a todas las instituciones y todos los sectores de salvaguardar ese saber. Entonces la importancia de que qué hacemos para implementar esos sistemas propios de salud, cómo debemos llegar y de qué manera, con ese respeto, con esa horizontalidad, de dar la confianza y la importancia del caso, que ellas puedan entrar, si es un control prenatal, como estamos hablando ahora de la partería, Sí. porque ellas acompañan a todo el cuidado de la mujer, en toda su etapa reproductiva, no necesariamente en la gestación, pero en este caso, como estamos hablando de la partería, por supuesto que en todo ese proceso. Entonces, ¿de qué manera, si hay unos controles prenatales existentes, ¿verdad?, por las guías de atención, entonces, ¿de cuándo, en qué momento pueden hacer ellas esos controles? Y sobre todo en esos territorios de que la sensibilidad geográfica no permite llegar a tiempo cuando la mujer lo necesita. Y claro, teniendo en cuenta que sean haciendo la gestión del riesgo, que sean de bajo riesgo, por supuesto. Claro. Tampoco vamos, pues los obstetras son importantes, la parte, los especialistas en ginecología son importantes, y sobre todo cuando hay riesgo, ¿cierto? Puede haber una articulación, entonces claro. Es importante que tengamos esa negociación de cuáles controles pueden hacer, así como enfermería también lo hace, la partera en qué momento entraría y que desde sus territorios lo pueda hacer, ¿sí? El acompañamiento permanente, porque eso es personal y permanente, que siempre están al lado del cuidado de esa mujer en edad reproductiva y gestante. Valdir, volviendo a tu experiencia, que es práctica, todo esto que ha explicado también la profesora Mara, ¿qué observaste en estas mujeres embarazadas que tienen estas dobles y hasta triples condiciones de ser desplazadas, de haber sido vulneradas por la violencia? ¿Qué activos, qué riquezas encontraste en ellas, que aparte de ser atendidas por sabedores de su entorno, que les han permitido a ellas salir adelante en medio de esas situaciones? Profe, dentro de la estancia en el territorio en Rincón del Mar, vimos infinidad de veces, quizás más de 50, 60 veces en el territorio, lo recorrimos de norte a sur, de occidente a occidente, tuvimos la oportunidad de interactuar con ella, inclusive tuvimos también la oportunidad de ir en fiestas patronales allá del Rincón del Mar. Y es precisamente como lo resaltaba la profesora Mara, el San Onofre se autorreconoce étnicamente 95.3% como población afro, y esta gestante precisamente en el Rincón del Mar, con sus experiencias, que vimos que de nuestra investigación, que fueron en su mayoría jóvenes menores de 15 años, niñas de 13, 14, 12 años, realmente hay el saber ancestral ahí se va perdiendo. ¿Sí? El cuidado de la salud y de la vida lo hacen las mujeres mayores, las abuelas, las mamás, que tienen ese conocimiento todavía preservan ese conocimiento ancestral de sus ancestros, de sus abuelas, de sus abuelos, y tratan de inculcárselos a las mujeres, a las jovencitas. Realmente en la convivencia observamos de que estas niñas quedaban embarazadas a temprana edad y se iban a vivir con las nueras, con las mamás de sus parejas. Con las suegras, y precisamente
uno veía el sistema, miraba el conflicto que había Sí, dentro claro. dentro de la vivienda, realmente, porque quien sostenía a estas niñas dentro de la vivienda era precisamente la nuera, la mamá de La la suegra. Las pareja, suegras. de la suegra. Ah, claro. Entonces, sí, una serie de circunstancias. O sea, una circunstancia adicional, Sí, adicional, aparte de todo. pero en todo este recorrido, en todo este viaje que hicimos de Sí. nuestro aprendizaje dentro del territorio, pues ellas siempre relucientes, sonrientes, Sí. confrontaban la vida. La mayoría pues no trabajaban, algunas trabajaban en restaurantes o a orillas de la playa vendiendo sus cosas de bolitas, de prenditas, de cosas artesanales. Y realmente pues ellas resilientes, Claro. resilientes como las mamás, como las abuelas, y un patrón repetitivo en que ellas de 16 años quedaban embarazadas, las mamás a Sí. 42, y uno sacaba la cuenta y se llevaban prácticamente 16 años. O sea, era un patrón las abuelas repetitivo. también. Y las abuelas también, las abuelas relativamente jóvenes, 62, 50. Claro. Una abuela de 45. Sí, y realmente estas mujeres las que le transmitían Sí. esos saberes ancestrales a las jóvenes. O sea, ha habido también en el caso de la transmisión de ese saber hay conflicto, no todas las jóvenes están dispuestas a recibir ese saber. Se ha ido perdiendo. Sí, Sí. pero la idea de esto, Sí. el cuidado de la vida y la salud, nuestra investigación como tal es Sí. una puesta en marcha precisamente para rescatar esos saberes Claro. ancestrales. Entonces, nosotros como investigadores Sí. y como aprendices dentro del territorio, pues tratamos al principio fue difícil porque recuerdo cuando el inicio de nuestra investigación, nosotros siempre nos apartábamos porque queríamos hacer otros estudios, pero realmente la profesora Mara acá nos Sí. convenció de que sí, quédense aquí Los conmigo. ubicó. Sí, nos ubicó. Estaban quédense. emocionados, Sí, les dijo, estamos sí. emocionados en otras cosas, buscando la facilidad de salir realmente de la Claro, maestría. claro, sí. Pero yo dije, bueno, estudio cualitativo, yo soy de paradigma Sí, positivista. claro. Y entonces la profesora nos metió este tipo de paradigmas, Sí. estudios cualitativos, Y ya no etnográficos. pudiste salir y ya de él. y fíjese que realmente es una experiencia muy bonita. Claro. Aprendimos con la profesora Mara. La profesora Mara nos orientó desde principio a fin. Sí. Y siempre nos invitaba a conversatorios, nos invitaba a ponencias y realmente pues fue una experiencia muy, muy hermosa con las gestantes afro, nos involucramos en el territorio. Y también aquí de cierta forma pues Asoafro también nos colaboró Sí. en el territorio de Rincón del Mar. Las mujeres también pues empoderadas también nos colaboraron a hacer el recorrido en el territorio, a mirar ese ambiente construido, ese ambiente no construido, en fin, de todas formas pues muy chévere la experiencia. Asiris Paternina es otra de las autoras de esta tesis, de este trabajo de grado meritorio, con un componente intercultural bastante profundo y extenso. Y desde el cuidado de la mujer, porque su trabajo tiene que ver con las jóvenes y adolescentes embarazadas en el municipio de San Onofre, cuidado de la vida y la salud. El cuidado de la mujer no solamente incluye el saber sobre partería, incluye la articulación con otros saberes ancestrales de la zona. ¿Qué te encontraste en ese territorio? Las mujeres son cuidadoras por naturaleza. Ellas, para cada caso, para cada grupo etario, tienen su forma, su medicamento, su planta para tratar las enfermedades y realmente les funciona. Sí. Sí. Ellas, digamos, como son territorios dispersos, Sí. donde la infraestructura vial no permite el desplazamiento adecuado, ellas tratan a sus hijos, a sus mayores en la casa, los tratan ellas con sus plantas medicinales. Sí. Y eso les ha funcionado. Con eso ellas han salvado la vida de sus familiares. Profesora Mara, estos saberes se integran en los territorios. No solamente se trata del saber, como lo acabamos de preguntar a Yasiris, que tiene que ver con lo materno-infantil, con lo perinatal, como usted lo ha sabido explicar, y lo prenatal, sino que hay una articulación que implicaría que una acción institucional fuera y una acción investigativa y acción de todo tipo en esta perspectiva intercultural tendría que acoger a todos esos sabedores ancestrales. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, una cosa muy importante
que ellos como salubristas, como magíster en la salud pública, la importancia de hacer esa gestión de riesgo en estas poblaciones, Sí, tanto en la parte geográfica, todas las condiciones, toda su simbología, sí, iconografía, que resignifica cada una de las palabras que ellos expresaban, sus sentimientos, pensamientos, y a través de la fotografía y la observación participante vieron y visionaron muchas cosas. Entonces, aquí es importante hacer esa gestión de riesgo, sí, identificar esos determinantes sociales, porque estamos en comunidades con carencias, con desigualdades e inequidades. Entonces, la importancia de esos determinantes que son ejes de poder, como la clase sí, social, el territorio, la etnia, víctimas, entonces son muy importantes y sin lugar a dudas, sí, esta investigación nos dio a conocer esa parte. sí, Entonces, que a veces nos detenemos en otras cosas que no tienen la gran importancia como saber por la etnia de estas personas, el territorio, el significado y resignificación de sus pensamientos, el arraigo del territorio con su cuerpo. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para poder tener esa atención. Entonces, de esta tesis nos dio ese resultado, ¿sí? De que estas personas tienen muchas carencias y por eso hay que darle importancia de que esos saberes ancestrales, esa cosmovisión y cosmogonía nos van a llevar a esa atención holística e integral. Como lo dicen los objetivos de este programa Diálogo y Salud, de este podcast de la Maestría en Salud Pública, no solamente está dirigido al sector salud, no solamente está dirigido a los académicos, a los estudiantes, está dirigido a la comunidad en general, mirar y observar la salud desde otros enfoques y otras experiencias para poder comprenderla mejor, porque precisamente en este asunto de la interculturalidad se pueden tener percepciones erradas que no construyen. No es que un tegua te vaya a atender en una IPS, es que el tegua puede hacer parte de una ruta porque es el que conoce el territorio. Hace poquito, cuando hicimos el diálogo con las mujeres afro, que lo hicimos el día lunes, una de ellas nos contaba que llega a una IPS una persona con una lesión y el tegua le había dicho es una mordedura, pero el médico no lo veía así. Por no articularse, se hubiera podido, digamos, acortar el tiempo. Incluso hay una colega nos hablaba de remisiones por parte de un sabedor ancestral a una IPS, una especie de remisión. Puedo atender hasta acá, pero a partir de acá lo debe atender un médico. Esas articulaciones se pueden dar, pero no es que te vaya a atender solamente un tegua, que eso genera, digamos, rechazo, porque además no se conoce al sabedor ancestral, sino que su iconografía incluso se confunde con estos personajes que de pronto hay en las ciudades que asumen adivinaciones, que vienen entonces conocer más sobre estos agentes interculturales nos permiten depurar esas creencias que tenemos sobre ellos y poder integrarlos. Y yo estoy bastante agradecida. Quisiera que la profe nos regalara una conclusión sobre esta interculturalidad, cómo lo vamos a seguir abordando desde lo académico y desde lo social. Bueno, sin lugar a dudas, son muy importantes estos espacios para darnos cuenta que hay diferentes enfoques, que hay diferentes formas y que a través de la evidencia científica, porque todo es basado en la evidencia, podemos llegar más allá de esas profundidades que no podemos midiendo, que no podemos viendo frecuencias. Entonces, la importancia de esa transdisciplinariedad, de ese saber popular, para poder reconocer y enaltecer su parte de sus costumbres, de su cultura y sus tradiciones. Entonces es muy importante que nos vayamos por otros enfoques, no la hegemonía de lo que es el positivista, que de pronto siempre decimos, y que la parte experimental. Entonces es muy importante también que tengamos en cuenta eso. Entonces, de compartir estos espacios que de una u otra manera son laboratorios vivos, ¿sí? Sí. Que podamos compartir esos hallazgos para que la audiencia
se interese más por hacer investigación, por hacer saberes, toda esta parte de los diálogos de saberes y conversatorios con los diferentes territorios, y así podamos conocer esa plurietnia y esa multiculturalidad. Muchísimas gracias a todos los oyentes y especialmente a nuestros invitados, la doctora Mara Osorno, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, a Valdir Pava y a Yaciris Paternina, recién egresados de la Maestría en Salud Pública, y nos encontramos en una nueva edición de Diálogo y Salud en la próxima semana. Buenas tardes. Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM.